En medio de una tormenta de nieve, paigue de la región de Nubo, don Ramón, un viejo guardabosques de 68 años, avanzaba con sus esquís por un sendero antiguo, siguiendo el rastro que el bosque le había susurrado días atrás. El viento azotaba su rostro, mezclando polvo de nieve con el olor a pino helado. Era un hombre alto, delgado y endurecido por los años, con manos surcadas por cicatrices que contaban historias de madera, cuerdas y herramientas de su vida en el bosque. Su rostro curtido, con pómulos marcados y cejas pobladas, reflejaba años de soledad y trabajo duro, pero también una sorprendente ternura ante la fauna herida. De repente, entre los árboles, sus ojos se encontraron con una visión que le heló la sangre. Un lobo colgaba de una soga, apenas respirando, con la piel rasgada y la sangre formando líneas congeladas en su pelaje grisáceo. Sus ojos, amarillos y llenos de dolor, se posaron en los de Ramón, implorando ayuda. El viejo respiró hondo, conteniendo la rabia por la crueldad humana, y avanzó con cuidado. Desató la soga con paciencia, usando su cuchillo y una pequeña sierra para cortar los nudos congelados. Cada movimiento era preciso, aprendido a lo largo de décadas en la taiga. Mientras el lobo gemía débilmente, pero sin mostrar agresión. Una vez libre, Ramón envolvió al animal con su abrigo viejo, transformado en improvisada venda, y lo sostuvo contra su pecho. Sentía su calor y su respiración irregular. Era un milagro que aún estuviera vivo. Caminó lentamente hacia su cabaña, sorteando la nieve profunda y los arbustos helados, decidido a no dejar al lobo solo. Por el camino, pensaba en su hijo perdido hacía años, recordando cómo la bondad y el cuidado podían redimir incluso el dolor más antiguo. Al llegar, colocó al lobo sobre un tapete de lana y encendió la lámpara de aceite. La luz cálida iluminó los ojos del animal, que lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Ramón susurró suavemente: tranquilo, amigo, ya estás a salvo. Al llegar a su cabaña, en el claro del bosque, don Ramón sintió como el frío quedaba atrás. La tormenta había disminuido apenas un instante, como si la naturaleza misma le hubiera concedido una tregua. La cabaña, construida por su abuelo con troncos oscuros de pino, olía a madera vieja y con cuidado colocó al lobo sobre un tapete de lana junto a la pared y encendió la lámpara de aceite. La luz amarilla reveló la magnitud de las heridas, cortes profundos en el costado y marcas de soga que habían dejado surcos rojos en la piel. El animal respiraba con dificultad, pero mantenía los ojos abiertos, observando cada movimiento. Don Ramón, sacando fuerzas de su memoria y su paciencia, abrió un viejo botiquín de hierro que perteneció a su difunta esposa, doña Isabel, una mujer amable que siempre supo curar animales y personas por igual. Entre vendas, frascos de yodo y hierbas secas, encontró lo necesario para limpiar y vendar las heridas. Primero humedeció tiras de tela en agua tibia y con manos firmes pero delicadas comenzó a limpiar la sangre seca y la nieve pegada. El lobo gimió apenas, pero no mostró hostilidad. Parecía entender que Ramón no le haría daño. Luego aplicó un ungüento hecho de resina y hierbas que su esposa solía preparar, cubriendo con cuidado cada corte. El viejo guardabosques hablaba en voz baja, como contando historias al animal, relatando leyendas del bosque, de búhos sabios y osos protectores. El lobo, que pronto nombró Ola, permaneció quieto, sus orejas moviéndose al ritmo del murmullo de Ramón. Era un vínculo silencioso, construido sobre confianza y compasión. Ramón se sentó junto a él, sintiendo como el calor del fuego
y la respiración de ébola llenaban cabaña. Por primera vez en años, la soledad parecía aligerarse, y un sentimiento antiguo, olvidado tras la pérdida de su hijo, comenzó a resurgir, la certeza de que, de otro ser vivo podía devolverle un poco de vida y esperanza a su propio corazón. A la mañana siguiente, la niebla cubría el pequeño pueblo de San Lucero, y las calles apenas dejaba entrever las casas con sus ventanas empañadas y tejados cargados de nieve. Doña Carmen, la enfermera del pueblo, se levantó temprano con un presentimiento que no podía ignorar. De 55 años, alta pero ligeramente encorvada por los años, con el rostro redondo y ojos grises llenos de una luz serena. Sabía que algo importante sucedía en el bosque. Su esposo había fallecido años atrás, y la soledad la había hecho aún más sensible al sufrimiento ajeno. Tomó su bolsa de lino, cargada con vendas, ungüentos, pan negro y algunas manzanas, y se puso en camino. Su fiel perro, Lice, un mestizo gris con un parche blanco en la pata, la siguió sin vacilar, marcando el sendero con sus huellas en la nieve. Lince era un guardián paciente, siempre alerta y conocedor de los caminos. Cuando llegaron a la cabaña de don Ramón, la puerta estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de humo y un calor acogedor. Carmen entró con cautela y quedó sorprendida ante la escena. El lobo, envuelto en vendas y un viejo manto, descansaba junto al fuego, mientras don Ramón, agotado pero sereno, lo vigilaba con devoción. Lince emitió un suave gruñido, olfateando el aire, pero al percibir decencia de Carmen, se calmó. Con manos firmes y decididas, Carmen se acercó al lobo, revisando sus heridas. Observó que las vendas estaban desgastadas y decidió reemplazarlas, aplicando ungüentos con precisión. Don Ramón permaneció en silencio, como si su sola presencia fuera un soporte para el animal. Carmen lo tranquilizó con voz baja y segura. «Está vivo, Ramón. Lo cuidaste bien». Él la miró y, por primera vez en semanas, una chispa de alivio y gratitud brilló en sus ojos. Carmen sonrió suavemente al salvarlos. «También te salvaste a ti mismo». La frase resonó en la cabaña, llenando el espacio de calma. El lobo, que ya conocía la bondad humana, ladeó la cabeza y permitió que Carmen terminara su trabajo sin temor. Esa mañana, en medio del bosque y la nieve, se sentía el renacer de la confianza y la ternura compartida entre humanos y animales. Al caer la noche, la cabaña se sumió en un silencio profundo, solo roto por el chisporroteo del fuego. Carmen se sentó junto al lobo, ajustando con cuidado las vendas que cubrían sus heridas. Sus dedos, acostumbrados a curar tanto a humanos como a animales, se movían con precisión. Al inspeccionar más de cerca, notó algo extraño en el cuello del lobo. No era solo la marca de la cuerda, sino una señal más profunda, como si hubiese llevado la soga durante mucho tiempo y con demasiada fuerza. Entre el pelaje sucio apareció un pequeño trozo de tela gris con bordados rojos. Carmen lo sostuvo con cuidado y llamó a Ramón. Él frunció el ceño. Su experiencia en el bosque le decía que esto no fuera casualidad. Alguien lo ha usado, lo ha maltratado y luego lo ha abandonado, murmuró, con la voz cargada de ira contenida. Carmen guardó el fragmento en su bolsa, pensando examinarlo mejor bajo la luz de su lámpara. El lobo, percibiendo la tensión, se agitó ligeramente, pero Ramona habló con suavidad.
acercando su mano para calmarlos. Nadie más te hará daño, dijo, y su tono, habitual en el bosque, tenía ahora con un matiz de protección casi paternal. Carmen comprendió que detrás de estas marcas había manos humanas coles, personas capaces de infligir sufrimiento deliberado a un ser indefenso. El lobo empezó a confiar nuevamente, dejando que sus orejas se relajaran y su respiración se hiciera más uniforme. Lince, siempre vigilante, permanecía a la puerta, alerta a cualquier movimiento extraño. Ramón y Carmen se miraron. Ambos sabían que esto no terminaría en la cabaña. Había un misterio y tal ser resuelto, pero, por el momento, su deber era proteger al lobo, darle seguridad y recuperar su confianza. En ese silencio compartido, entre el fuego y la nieve que golpeaba los ventanales, nació una alianza silenciosa. Hombre, mujer y lobo, unidos por la necesidad de cuidar y sanar, enfrentando juntos la sombra de la crueldad humana. Aquella noche, la cabaña no solo era refugio del frío, sino santuario de Isproman. La mañana en el bosque de Huaros se mostraba engañosamente tranquila. La nieve brillaba bajo los primeros rayos del sol, pero en el aire se percibía una tensión silenciosa. Desde Archángel llegó un joven biólogo llamado Diego Montalvo. Tenía 26 años, complexión delgada y rostro todavía juvenil, con ojos que reflejaban una mezcla de curiosidad y determinación. Su cabello rubio estaba recogido en un pequeño moño, y unas gafas redondas le daban un aire de timidez, aunque bajo ellas se escondía un observador atento y perspicaz. Diego había escuchado rumores sobre un lobo herido que alguien había salvado en la cabaña de Ramón. Su corazón latía rápido. En la reserva donde trabajaba en Archángel habían desaparecido 2 lobeznos híbridos, y temía que este pudiera ser uno de ellos. El autobús lo dejó en el borde del bosque y caminó siguiendo senderos que conocía solo por mapas y fotografías. Cada crujido de la nieve sus botas hacía que el lobo levantara la cabeza, sus ojos ámbar brillando con cautela. Al acercarse a la cabaña, Diego se detuvo, sorprendido por la escena. Un hombre mayor, de rostro curtido por los años, sentado junto a un enorme lobo cubierto de venas, mientras una mujer asistía con calma, experta. Barros, el perro guardián, permanecía alerta en la puerta, gruñendo suavemente al intruso. Diego respiró hondo y levantó una mano, mostrando respeto. Hola, soy Diego Montalvo, del Centro de Conservación. He venido a examinar al lobo, dijo con voz firme pero amable. Ramón lo observó un momento antes de asentir lentamente, evaluando al joven desconocido. Carmen sonrió y lo invitó a entrar. Diego abrió su tableta, mostrando fotos de los lobeznos desaparecidos. Comparó sus marcas con las del lobo frente a él, y ambos coincidieron. No era el mismo, pero había algo inquietante en el fragmento de tela que Carmen había encontrado. Diego estudió al lobo con cuidado, evitando movimientos bruscos. El animal, aunque nervioso, parecía entender que aquel joven no representaba amenaza. Al final de la visita, Diego dejó su número y algunas indicaciones de contacto. Si surge cualquier peligro, háganmelo saber. Podemos actuar juntos, dijo. La cabaña, antes silenciosa, ahora parecía un lugar de vigilancia compartida y esperanza. Ramón y Carmen entendieron que su refugio había pasado a formar parte de algo más grande, un puente entre humanos y la naturaleza herida que protegían. Pasaron varios días y la vida en la cabaña
parecía encontrar un nuevo ritmo. El lobo, al que Ramona había llamado Rayo, comenzaba a acostumbrarse al calor del hogar, a la voz suave del anciano y a las manos cuidadosas de Carmen. Sus heridas sanaban lentamente. El brillo regresaba a su pelaje y la mirada, antes vacía, empezaba a reflejar de confianza. Cada noche, cuando la ventisca rugía afuera, Ramón se sentaba junto al fuego y contaba historias. Su voz, antes grave y distante, se suavizaba, llenando la estancia de cuentos sobre los espíritus del bosque, sobre osos viajeros y búhos guardianes de los secretos del bosque. Rayo escuchaba desde su rincón, primero con cautela, luego moviendo las orejas, hasta que una noche se acercó y apoyó su cabeza sobre las rodillas de Ramón. Fue un momento de conexión silenciosa. Años de soledad y dolor se entrelazaban con la mirada de un animal que volvía a confiar. Carmen, tejiendo en su esquina, observaba en silencio, sintiendo que aquel vínculo restauraba no solo al lobo, sino también al hombre que había perdido tanto. Los días pasaban y pequeñas rutinas surgían. Revisar las heridas, preparar la comida, limpiar la cabaña, cuidar del fuego. Ramón empezaba a sonreír, algo que no hacía desde hacía años. El brillo en sus ojos volvía poco a poco. Por primera vez sentía que alguien, aunque fuera un lobo, dependía de él, y que dependencia le volvía a propósito. Carmen comentaba con suavidad: Rayo te ha traído de vuelta. Ramón, no es solo su vida la que salvaste, sino la tuya también. Por las noches, el aullido del lobo resonaba en el bosque, no como un grito de dolor, sino como un canto de confianza y esperanza. Ramón lo escuchaba con la mano sobre su corazón, sintiendo que la fe, aunque tardía, podía renacer. En la cabaña, la vida, la naturaleza y la humanidad comenzaban a reconciliarse, y el calor del fuego era más que físico, era un símbolo de renovación, de fe restaurada y de milagros silenciosos que se ocultan en lo cotidiano. La primavera llegó lentamente a la región de Sierra Blanca, como temerosa de interrumpir la larga y dura estación invernal. Los primeros claros de tierra crecían entre la nieve, y el aire olía a hojas húmedas y a pino viejo. Ramón despertó antes de lo habitual, con una sensación de propósito renovado. Sacó de debajo de la cama una tabla de alerce que había tallado hacía años, y sobre ella grabó con carbón y cuchillo palabras que representaban libertad y vida. La sostuvo un largo rato, sintiendo que ya no era solo un objeto, sino un símbolo de su cambio interior y del milagro que estaba viviendo. Carmen llegó con su bolsa de cuero llena de pan, frutas y hierbas secas. Con un gesto aprobatorio, le indicó que era hora de actuar. Rayo, ahora fuerte y saludable, permitió que le colocaran un sencillo collar de cuero y caminó al lado de Ramón, en descenso. El viejo perro, Bruno, permaneció en la puerta, sabiendo que este camino no era para, pero vigilando a distancia con fidelidad. La senda hacia el claro era familiar, entre álamos y pinos telados que brillaban con escarcha. Avanzaban juntos, recordando los antiguos senderos que Ramón conocía desde joven. En el claro, Ramón clavó la tabla en el musgo, asegurándose de que permaneciera erguida y visible. Aquí habrá memoria, dijo en voz baja. Carmen puso su mano sobre su hombro, compartiendo un momento de silenciosa complicidad. En ese instante apareció un hombre mayor del pueblo, don Esteban, un ermitaño que vivía cerca y había sido testigo de los extraños rastros en la nieve.
Rayo se acercó con cautela, olfateó su bastón y se sentó junto a él. La noticia del lobo y del lugar seguro se esparció rápidamente. La joven maestra Elena escribió un artículo para el periódico local, describiendo cómo un animal rescatado podía inspirar a toda la comunidad. Pronto, voluntarios comenzaron a reparar un antiguo almacén para convertirlo en refugio para animales heridos. La gente, antes desconfiada, empezó a colaborar. Rayo se convirtió en un símbolo vivo de esperanza y solidaridad. Y Ramón descubrió que el verdadero milagro no estaba en la ventisca ni en el fuego, sino en la bondad compartida y en la fe que renace a través de los actos sencillos y constantes de quienes se preocupan por los demás.